Gracias. Entendiendo lo que Dios nos dice, y obviamente usted y yo podemos argumentar, podemos hasta discutir con Dios, pero también entienda que al hacer hecho somos nosotros los que estamos perdiendo el chiste. Dios es Dios. Podemos preguntar, claro que debemos preguntar a Dios. Podemos tener nosotros curiosidades y acercarnos a Dios, porque claro que podemos. Sin embargo, entiéndase, Dios es Dios. En cierta ocasión, y lo he mencionado esto también anteriormente, me topé con una persona que una vez que se enteró que yo era pastor evangélico, me dijo atentamente, por cierto, hicimos una pequeña amistad por un tiempo, me dijo, yo también creo en Dios. Y me dijo, pero creo en Dios a mi manera. A lo cual también cortésmente le dije, si me permite usted, no se puede creer a Dios a la manera de uno. Porque si creemos en Dios a la manera de uno, Él deja de ser Dios. Y nosotros empezamos nuestro crecimiento. Si Él es Dios, Él podrá ser. Si Él es Dios, Él es el que debe ser escuchado. Y nosotros aprender a creer Dios es Él. Y es que estamos hablando de Dios, se imagina usted, qué inmenso, qué eterno, qué grande, qué poderoso. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Dios hacer esta creación en la que nosotros vivimos? Hágase. Dice, ¿cuánto tiempo le tomó decir a ustedes? No sé qué tan rápido habla Dios, tampoco sé en qué idioma habla Dios, porque a veces también en otros idiomas las palabras son más cortitas, ¿verdad? No, sí, pero ese es Dios. Y ese Dios es aquel a quien nosotros necesitamos prestar atención. Y como iglesia, este Dios, en el versículo número 22 del capítulo 2 del versículo 22, miren lo que nos dice la palabra del Señor, algo que quisiera que usted y yo como iglesia, que esta iglesia siempre entendamos y tengamos presente. En este versículo, capítulo 2, versículo 22, miren lo que se nos dice. Él tiene, ¿sí? Esto es en Jesús. Vosotros también sois juntamente edificada, ¿para qué? Ahí lo dice. Morada de Dios en el Espíritu. O sea, si hay algo que Dios desea hacer con esta iglesia, con cada una de sus iglesias, es que seamos morada de Él. Y si hablamos de morada, estamos hablando del lugar donde Él habita. Usted maneja su casa a su manera, ¿verdad? Como dice también el dicho, cada quien mata sus pulgas a su manera. Un dicho muy antiguo, dicho de paso, cuando los perros solían tener pulgas, ahora ya no había ni pulgas. Un dicho muy antiguo. Y cierto, usted maneja su casa a su manera. Si usted quiere la limpia, es asunto suyo. Si usted quiere no la limpia o no la limpia, es asunto suyo. Yo no voy a tener su casa. Bueno, a decir cómo debe manejar su casa. Yo no lo voy. Si usted es una persona que tiene sus camas, es asunto suyo. Así es su casa. Si no la tiene, llenas va a estar esta cama de ¿no? Es asunto suyo, ¿sí? Es asunto suyo. ¿Cierto? Si es que es su casa. Ahora, si usted vive en la casa de su
respete lo que sus padres quieren. ¿Sí? Porque dice, no, este es mi cama. No, este es su cama. Ya empezamos. Ya encargado ese. Bien. Nosotros somos así a veces, ¿no? Mientras usted vive en la casa de sus padres, sea respetuoso de sus padres. Y que en ese sentido usted también pueda entender que cuando usted tiene su casa, si usted desea que se incendie la casa, es asunto suyo. Pero cuando hablamos de iglesia, es asunto de Dios. Cuando hablamos de iglesia, dice que en Jesús Él está edificando para qué cosa? Morada de Dios en espíritu. No que yo pienso que la iglesia debe hacer esto, la iglesia debe hacer esto, y esto, y esto, y esto. Porque nosotros ciertamente, ¿verdad? En razón a nuestra capacidad intelectual, en razón a nuestras habilidades en diferentes áreas, pensamos que sabemos todo aún respecto a lo de Dios. Al punto que ya lo escuchamos a Dios. Simplemente nos escuchamos a nosotros mismos y decimos, así deben ser las cosas. Y yo les digo lo siguiente, hermanos, si esta es morada de Dios, escuchemos a Dios. Si la Biblia nos dice, esta es morada de Dios, escuchemos a Dios. Porque es morada. Si una de las cosas en las cuales Dios nos habla a nosotros respecto a su morada, es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que esta mañana nosotros comprendamos. Nosotros somos personas que, por lo general, deseamos que el resto piense como nosotros. Usted y yo no somos, esa es nuestra naturaleza. Sí. Quizás somos más que otros, pero así somos. Usted y yo pensamos o queremos que otros piensen como nosotros. Y eso también se refiere en miembros de iglesia. Queremos que la iglesia sea así, queremos que sea así, y queremos que sea así. Y hermano, lo que nosotros todos debemos creer es que es lo que Dios dice. En eso está la unidad. En eso va a estar la unidad. Pablo, el apóstol Pablo, dice algo muy revelador en el versículo número 1, ya regresando al capítulo número 4, dicho sobre el paso. Tan unida debe ser la iglesia del Señor, tan unida debe ser esta iglesia, ¿sí?, que Jesús utiliza como referencia a ella el cuerpo humano. ¿Usted sabe cuánta unidad hay en el cuerpo humano? ¿Usted sabe cuánta armonía hay en el cuerpo humano? Miren, cuánta armonía hay en nosotros, ¿sí? En el cuerpo humano, cuánta armonía, cuánta unidad. Usted no puede ir diciendo, pues no, mi pierna derecha se quiere ir en esa dirección y la izquierda en otra. No es así. No lo es. Muchas veces es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos chiquillos, ¿sí? Una de las cosas que se decían era cuando qué sé yo, nos peleábamos, teniscábamos, me ganó mi mano. No sé si te ha pasado, me ganó mi mano. La mano no le ganó a nadie, eso es su mente, me mandó, esa era la instructiva. Y es así, pues esa es la armonía del cuerpo humano. Otras veces también cuando hemos dicho cosas que no deberíamos, se me fue la lengua. No se te fue la lengua, ¿sí? Esto es la armonía del cuerpo humano, para bien o para mal. Eso es lo que somos y cómo somos. Como iglesia, Dios se refiere a nosotros como el cuerpo de Cristo. Armonía. Pero así como el cuerpo, ¿sí?, es gobernada por la cabeza, la iglesia también debe ser gobernada por la cabeza. Y la cabeza es, sí, ya sé, usted está hablando del pastor. No es el pastor. Yo soy un pastor.
tan pecador como usted, tan impuro como usted, quizás usted es mucho más. Yo soy parte del pueblo. Simplemente yo te he llamado a predicar, pero no a predicar de mí, predicar de la cabeza, para que juntos aprendamos a seguir a Jesús. Es lo que somos. Dejar que este cuerpo sea guiado por la cabeza, Cristo. Muchas veces se me ha preguntado, pastor, pero ¿por qué razones que hermanos se dan, dejan la iglesia? Simplemente piensan distinto. Y ahí nada más, por ejemplo, para bien o para mal, simplemente ahí se piensa distinto. Nosotros tenemos que aprender a ser unidos en Cristo. Ahora, fácil es hablar de unidad. No es así. Yo pienso que, por ejemplo, el colegio donde yo estudié fue bíblico, divino, gran unidad. No me decimos eso para que no tenga envidia. Yo no sé que nosotros como iglesias tenemos que existir, pero ¿cómo manejamos? ¿Cómo logramos eso? Primero, empieza con usted. En entender quién usted es y quién es su Dios. Miren lo que dice el apóstol. Yo pues, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, peso en el Señor. Siendo el apóstol Pablo cuando escribe esta carta, la escribe desde prisión. Él estaba en Roma, en prisión, lo que se considera la primera o el primer encarcelamiento que tuvo, o dos o hasta tres, no se está seguro. Pero él estando allí en la cárcel, él escribe a estos hermanos en Éfeso. Siendo tiene vergüenza de decir, yo no hay algo mucho más que eso. Ciertamente, cuando uno está en prisión, vive de acuerdo a los reglamentos de esa prisión. Sean 4 paredes, sean más. Uno vive de acuerdo a los reglamentos de esa prisión. Pero decía algo más interesante que ello, es que entre tanto que también el apóstol Pablo, aparte de que se entienda de que él estaba encarcelado, pero creo que también aquí lo que él expresa es, yo soy Cristo. Porque cuando dice preso, ¿sí? No en una prisión, sino se extiende mucho más y dice en Jesús. Es como que si él estuviese diciendo mi prisión. Pero cierto, cuando nosotros hablamos de prisión, lo que entendemos es abogado. Pero si hablamos del principio, eso es de estar, ¿sí?, reglamentado por algo, creo que nos ayudaría a comprender que también el apóstol está diciendo, mi vida está reglamentada por Cristo. Nada malo he hecho. Mucho de bueno más bien he hecho. ¿Quién reglamenta su vida? En otras palabras, ¿quién señorea su vida? Porque nosotros queremos ser libres para hacer lo que nosotros quisiéramos. Desde Adán. Y miren ustedes. La noche de ayer estuve conversando con mi hijo, con un rato. Y estábamos hablando de cosas que a veces estaban malogrando, en su carro, que van a la cultura. Y me dice, chaval, voy a tocar una cosa. Y le digo, sí, ¿te acuerdas
no tener tantas cosas. Entonces no se cuenta que nosotros más y más acumulamos y más a más también dependemos de esas cosas. Hasta le dije, ¿no? Mira, nada tenía, ni ropa por último. Nosotros hasta tenemos un ropero lleno de ropa y tenemos una actividad, una presentación, un evento. Y ahora tengo cómo. No, esto ya no te gusta la semana pasada. No va a tener lo mismo, pues. ¿Cómo nos hacemos? Hermanos, en realidad, si nosotros le permitiésemos a Jesús reglamentar nuestras vidas, qué libres seríamos. A Pablo no lo limitó la presión, porque Pablo sabía cuán grande era su Señor. Y desde esa visión, mire cómo él escribe cartas que aún hoy en día siguen siendo tan relevantes para la vida de nosotros como iglesia del Señor. Ojalá el mundo entero, ojalá el mundo entero pudiese entender cuánto necesitamos de ese Dios. ¿Quién reglamenta su vida? No, en serio, ¿quién reglamenta su vida? Porque usted quiere decir, no lo puedo donde yo quiero. ¿Cierto? Quizás usted tenga ese derecho. Pero lo mejor que usted puede hacer por su vida es que permite todo lo fundamental. Hijo sí. 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 Pero nosotros nos paramos, nos echamos, nos levantamos, comemos, simplemente pensando en lo que yo quiero. No necesariamente, Señor, quiere. Pablo, dentro de esa situación de la cual no se avergonzaba, insisto, sí. Mucho menos, señores. No se sentía mal. Soy yo, se me da la vida, Diosito, sálvame, porque si me muero, ¿qué va a hacer de este mundo? Así somos nosotros. Como que si Dios hubiese nacido ayer. ¿No? Como que si Dios estuviese preocupado, ¿qué va a hacer si se muere? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de este mundo? ¿Saben ustedes cuántas personas han fallecido desde Adán a nuestros días? Ni idea de ello, ¿verdad? Yo tampoco. Ni idea de ello. Pero lo que sí puedo decirles es lo siguiente: toda aquella persona que ha pasado por ese mundo, que ha nacido en ese mundo, falleció. Y este mundo sigue. Esta creación sigue. ¿Cuándo es que esta creación va a dejar de existir? Cuando Dios diga no más. Que lo que hacemos afectamos, claro que sí. Que lo que hacemos afecta, claro que sí. Solo cuando Dios diga no más. ¿Quién reglamenta? ¿De Pablo? Y mire, estando en prisión. Pablo estuvo en prisión simplemente por creer en Jesús, por predicar de Jesús. Y mire, estando en prisión, mire lo que les dice Pablo, lo que le dice Pablo a esos hermanos que le escribe. Para que les enseñen. Les dice, os ruego. Seguido, yo me voy, Pablo, mi hermano, no crean en Jesús. Dejen de predicar en Jesús, porque mire dónde terminamos yo. No, pero no es así. Pablo no les ruega, oye, dejen de predicar en Jesús, dejen de creer en Jesús, dejen de vivir en Jesús, porque miren cómo he terminado yo aquí en prisión. No les dice, se les
la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que les ruego. Que ustedes sean creyentes, que ustedes sean personas que también le permiten a Dios, que le permiten a Cristo Jesús reglamentar sus vidas. Porque eso es correcto, eso es bueno, eso es necesario. ¿Cuánto necesitamos de Dios sus vidas? ¿Entendéis cómo es digno? La palabra digno tiene que ver con que sea equivalente. O sea, que sea conforme a algo. Y lo que el apóstol está diciendo es que su conducta de vida, que eso es la que nuestras vidas, que nuestro trajinar, que nuestro vivir sea en conformidad. ¿Con qué cosa? La vocación. Eso de paso, la palabra vocación simplemente se llama la invitación divina. Porque es cierto, Dios no te obligó a nada. Dios no obliga absolutamente a nadie a que crea en Él. ¿Se da usted cuenta cómo comienza Génesis? Génesis, el capítulo 1, el versículo 1. Simplemente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al papá, a mí no viene. No está exponiendo. Lo que voy a contar, lo voy a contar con el propósito de que la gente llegue a creer en Él. Dios simplemente dijo, en el principio yo creo, que si tú crees, ciertamente, me va a dar pena si no crees, pero eso es un... Y si crees, me voy a regocijar, porque entiendes que ciertamente yo soy necesario. Pero si usted aceptó el llamado de Dios, si usted aceptó la invitación de Dios para perdón y salvación, usted debe, usted necesita vivir en conformidad con lo que Dios hizo. Eso es lo que está diciendo. Pablo, quien estuvo en prisión, que tenía libertad para salir a hacer cosas, no. Tenía libertad para celebrar el cumpleaños de alguien, no. Tenía libertad para hacer esto y eso. Pero nosotros somos así, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos las bendiciones de Dios? Tenemos tiempo, ay, me voy a hacer esto. Tenemos yo me voy a hacer esto. Y yo me voy a hacer esto. Si muchas veces es que el Señor Dios. Así somos nosotros. Pablo no tenía tiempo para hacer nada de aquello que quizás usted y yo hubiésemos querido desde estando en sus zapatos. Pero ¿sabe qué es lo que dice? Que vivan y mueran, que vivan en conformidad al llamado, a la invitación que Dios. Y usted dirá, pero ¿qué tan poca estima o autoestima tiene Dios que quiere que todo el mundo le siga? No, estamos hablando de Dios. ¿Sí? El tema es que Dios sabe cuánto tú necesitas, cuánto yo necesito. La mejor forma en realidad, hermanos y hermanas, de que usted crezca en la autoestima es estimando más de Dios, menos de ustedes. Pero el mundo nos está enseñando, tú mereces. Y mientras más nosotros creamos eso, más vamos a apartarnos. Jesús dijo algo bastante importante. Yo me digo, reír a salvar a los que se creen santos. Además, dijo, el médico para qué viene. Para estar.
necesita que se nos dice nosotros cuando aquí conociendo este hecho, a ti y a mí que hemos aceptado el llamado de Dios, la invitación de Dios, a usted y a mí nos dice, olvídate de ti mismo, yo me encargo de ti, tú ocúpate de ti mismo. Tú ocúpate de que yo sea tu vida. Tú ocúpate de que yo sea tu reglamento. Tú ocúpate de que yo me encargo de ti. ¿Acaso no es cierto que Dios puede hacer esto? Viene el profeta Isaías, Elías. Y Dios le dice a Elías, dame hambre. 3 años. Pero tú andas a tal arroyo y quédate ahí. ¿Y sabes quién te va a alimentar? Los cuervos. ¿Usted sabe qué tipo de animales son los cuervos? Déjame ponerlos esto. Los cuervos son animales que muy pocos son de compartir. Y eso es duro por alimentar más. ¿Puede Dios hacerse cargo de nosotros? Claro. Estoy diciendo a usted, por lo tanto, sea irresponsable, abandónese o abandone, no lo estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que permita que Jesús sea el Señor de este pueblo, del cual usted es. Usted dirá, me pasó es difícil. Si tú y yo desde que hemos nacido estamos acostumbrados a ver nuestro querer, ¿cómo no va a ser difícil? Pero con la invitación, sí una capacidad de que sí podemos nosotros de Dios. Porque Dios nunca exige algo de nosotros para lo cual no nos prepara. Cuando le digo a su iglesia, ustedes vayan, prediquen el Evangelio por todo el mundo, ¡pum! El Espíritu Santo. Dios nunca nos dice y exige algo para lo cual usted y yo no estamos por Él mismo capacitados. Más bien cuando nosotros no hacemos lo que Él nos dice hacer, lo que estamos expresando es un no creo en tu provisión. Y como no creo en tu provisión, entonces no hago lo que tú me estás diciendo que yo haga, a pesar de que tú me has capacitado para ello. Y comenzamos con los excusas. No, es que recién sobre la fe, esto, no hay excusas. Nos dice aquí el escritor, estando, repito, en prisión, anden. Ustedes, miembros de esta iglesia en Éfeso, ustedes caminen, que su conducta de vida sea equivalente en conformidad al llamamiento que Dios les ha hecho. Mire usted, ¿qué llamamiento es eso? Es este. ¿Acaso no es cierto que en los primeros capítulos de este mismo libro nos dicen, oye, ustedes estaban muertos de delitos y pecados, ustedes no tenían las promesas del pueblo de Israel, ustedes no tenían ese pacto de Israel, ustedes estaban en nada? Espiritualmente hablando, ustedes, nosotros estamos en nada. No teníamos ni siquiera Dios, estábamos en estados sociales. Y ahora tenemos a Él. Por lo tanto, entendamos cuán bendecidos somos, como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia del Señor. Cuán bendecidos nosotros somos. Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nos dice que debemos vivir dignamente, dice en el versículo 2, con toda humildad,
tener una opinión sencilla de lo mismo. Por eso, la caridad es verse pequeño a sí mismo, pero que a la vez reconoce el poder y la dignidad de Dios, no soberbio ni egoísta. Hermanos, cuando nosotros pensemos, no, yo soy más, yo soy mejor, a mí se me debe escuchar, yo merezco dentro de la iglesia, ya no estamos nosotros trabajando hacia la piedad. Porque vamos a querer que las cosas se hagan como yo. Jesús, el Hijo de Dios, vino despojándose de sí mismo. Todo su esplendor y toda su grandeza. Él estando en el cielo, sí decía, oye, hace frío un cafecito de cariño y ¡pum! Nos van. Con mucho calor, no decía más calor, no entiendo que no me siento. Pero ¿sabes? El deporte para venir aquí entre nosotros. Que nos dice, oye, que hagan esto, no puedo, tengo que hacer. Así somos. Así somos. No que se haga presentado eso. No que se quiera mal. No que dé padre. Pero no que se cumpleaños. No que también la oración. No que usted se ha puesto a pensar cuánto nosotros dejamos de lado a Dios a través del año. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Sí, la vida por eso tenemos que aprender a vivir dignamente, conforme, en acuerdo. Yo estoy diciendo, pastor, eso significa ya no tener un pensamiento propio. ¿No? Ojalá me siento más como Jesús. Ojalá. Porque cuando tenemos pensamiento propio, ¿quién es el centro de derecho? Hasta cuando nosotros pensemos como Jesús, Él es el centro de todo y Él va a ser la bendición para todos. Miren cómo está nuestro matrimonio. Miren cómo están nuestros hogares, nuestras familias, nuestros vecindarios. No que yo sé que deberíamos decir, voy a hablar más mal. Y no es que Dios esté mal, sino es cómo nosotros estamos comportándonos. Nadie quiere ser como iglesia. ¿Para qué? Por vivir esta vida sana. Ahora me doy cuenta que Dios puso esa iglesia con el propósito de que sea una gran bendición para esta humanidad, esta sociedad en la cual vivimos, que tanto nos hizo. Tanto nos hizo. Con todo lo que queda de Jesús, y que seamos unidos, que nos despojemos de nosotros mismos para que sea más del Señor, con mansedumbre. La actitud mansa que se expresa a sí misma en una sumisión paciente a la ofensa. Es libre de malicia y de deseo de venganza. Eso es lo que es Jesús. El que hermanos y hermanas estén en desacuerdo con unos y otros, no vamos a estar por eso somos nosotros. Pero yo creo que Dios se encargue de usar esta batalla. No que ya va a ver, bonito, Dios en algún día lo va a castigar, no tenemos tiempo de eso. Tenemos tiempo. Lo que sí, no tenemos tiempo. Aquí viene algo que también necesitamos nosotros comprender, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Saben qué significa eso? Tener que aguantarnos unos a otros.
Hay veces que se ha dicho que en alguna ocasión un hermano en Cristo, predicador, él le dijo a su iglesia, le dijo, ustedes no me pagan por predicar el evangelio, yo predico gratis. Ustedes me pagan por tener que aguantaros. Hermano, muchas veces nos dicen, sí, pero uno también tiene que aguante. ¿Sabe usted cuánto aguanta esos cosas de Dios? No, en serio, ¿cómo hacemos eso? O sea, póngase usted frente a un espejo. Si parece venir, póngase usted frente a un espejo, ¿sí? Y pregunte, ¿cuánto es que Dios tiene que aguantar ese peso? A no ser que su espejo sea mágico, no es el referido espíritu mágico, quién es el más hermoso o hermosa, ¿no? A no ser que sea mágico, ese espejo puede ser de Dios. ¿Cuántas veces me niego a Dios? ¿Cuántas veces que hago lo que yo quiero? ¿Cuántas veces esto? ¿Cuántas veces esto? ¿Cuántas veces esto? ¿Que caemos espesos unos a otros? Sí, caemos espesos. Unos más que otros, perros, por eso somos así. No quiero ver más aquí. Hermano, somos así. Pero no dice, tenemos que aprender a pensar. Si tienes un problema con el hermano o la hermana, anda a ese hermano. Pero no, pero pastor, que vení, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Jesús dice. Y si tú no haces eso, tú estás rebelando contra Dios y estás permitiendo que haya daño en la iglesia. Porque recuerden, la iglesia debe ser un cuerpo unido. Y la única forma en que podamos ser un cuerpo unido es en Jesús. Si nosotros en este aspecto no somos unidos, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra, porque no hacemos caso. Que mi hermano se ofendió y no vino a mí, o qué sé yo no puedo, tampoco. Dice que encontramos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor no está en el cerebro, por naturaleza. El amor es Dios. Por ejemplo, si cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cuántos de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos? Y pienso que la gran mayoría de los seres vivientes, si vamos a disminuir mi vida. Pero ¿con qué amor? Porque si usted entrega la base a sus hijos, la base a su familia con el amor de Dios, lo mejor que usted puede hacer con sus hijos es obedecer a Dios. Porque en eso está el amor de Dios, sin obedecer sus mandamientos. Nosotros pensamos de amor, porque es hacer lo que ellos quieren, nosotros pensamos que ellos necesitan esto, porque nos aman. Pero Dios dice algo distinto. Dios dice, el verdadero amor está en que obedezcamos a sus mandamientos. Eso es la vida. No que yo sí, tengo bien lejos, me voy lejos y qué. No estamos. En eso está el verdadero amor. Y Dios nos dice a nosotros, ustedes tienen que aprender también a soportarse y con paciencia en amor. ¿En qué amor? Él le dice que si Él nos dice, si yo tengo que ir y hablar a mi hermano, me has ofendido, voy a ir. ¿Por qué? Porque obediencia a Él es el amor. El amor no es que no me vecindad, no, ese no es amor. Ese es egoísmo. Un amor muy nuestro, muy humano. De simplemente la verdad.
empezamos nosotros a entender que es cierto. Este es el cuerpo de Cristo. Este es morada de Dios. Tenemos que conducirnos de acuerdo a Él. No de acuerdo. Ahí nos vamos a detener, sí, pero mire usted quiero rápidamente leer el versículo de solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad de los Espíritu. ¿Sabían ustedes, hermana, que toda iglesia que tiene el Espíritu de Dios tiene unidad de Dios? O sea, nosotros no somos los que producimos la unidad. Es el Espíritu. O sea, cada iglesia de por sí es un ente unido. ¿Qué es lo que se nos dice a nosotros? Debemos ser solícitos en qué? ¿En qué? Aguardar. ¿Se nos da cuenta? No, que vamos a hacer actividades para que la iglesia sea más unida y que sea. Nosotros hablamos así, ¿verdad? Y sabemos por qué hablamos de esa manera. ¿Sí? No, que sí, que hay que hacer para allá y para acá, y la iglesia sí, mientras más actividades tiene, más unida va a ser. Nada como la universidad me gusta. Usted sabe. Pero la verdadera unidad está aquí. La verdadera unidad está en el Espíritu de Dios, en que nosotros obedezcamos a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Que guardemos, que valoremos y practiquemos lo que el Espíritu de Dios nos dice. En Él está la verdadera unidad de la iglesia. Porque yo estoy seguro que si a usted le preguntamos a mi hermano, ¿tú qué crees que debemos hacer para que la iglesia sea más unida? Usted tiene ideas. Yo también seguro que le pregunto a usted, hermano, ¿qué creen ustedes que debemos hacer para que la iglesia sea unida? Gracias, pastor, por preguntarme, porque siempre amén, y yo estaba pensando y esto, y cómo. Y la Biblia nos dice simplemente cuatro. Sean solícitos. Guarden la obediencia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Humildad, con actitud, portándonos. Pero esa parte vamos a ver así, ya sé que decimos. ¿Sí? Para la bendición del Señor. Necesitamos nosotros ciertamente creer y andar de la vocación a del Señor. Conocido. No, usted no tiene que hacer las cosas con gloria en Dios. Hermano, no me lo diga. Pero lo que sí, simplemente vamos a poder compartir con sus hermanos juntos, hagamos lo que es. Porque en eso está la verdad de Dios. En Cristo. Nos vemos. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por Jesús, gracias Señor por tu santo Espíritu. Perdónanos, Padre. ¿Qué tanto poder tenemos detrás de nosotros para hacer lo que tú quieres nosotros hagamos? ¿Qué tanto amor, qué tanta fidelidad, qué tanta dedicación, Señor, en ti para con nosotros? Muchas veces hasta la vez Padre, ayúdanos a que como iglesia nosotros comprendamos que todo lo que tú quieres que nosotros seamos, hagamos. Tu Señor en tu palabra también. No hay detalles, Señor, que tú quieras al azar. No hay cosas, Señor, que tú has descuidado. Porque tú
hiciste, Señor, esta creación con tanta hermosura, con tanta armonía, con tan maravilloso diseño. Tú, Señor, eres capaz también de manejar tu iglesia en eso. Tómanos por muchas veces a perdernos, a pensar que sabemos las cosas más que tú, mejores. Ayúdanos a entender, Señor, que perdemos por ello. No importa lo que el mundo pueda decir, que va a estar, porque eso es Jesús. No importa cómo le toque. Para esta tu muerte. Perdón, nuestros pecados en Jesús, pedimos todos estos favores. Amén. Himno 305. Qué bendición el poder ser gran. No tenía respeto a este tema directo, pensar que mis ideas es necesario mostrar. No existe conexión bastante que se dijo un segmento de la iglesia. Sin embargo, lo dejamos distraer por diferentes cosas a nuestro alrededor. Y no que esas cosas no sean cosas importantes. Pero muchas veces pensamos que las mismas bendiciones se apagan. Como cuando Dios nos bendice con un vehículo. ¿Y qué hago con ese vehículo? Lo utilizo para trabajar. Pero la idea es utilizar ese vehículo para la bendición del poder. Gloria a Dios. Y muchos años. Por eso estoy en los hijos muy grandes. Necesitamos. Porque solo así, solo iglesias van a ser bien, sino que en ellos nuestras vidas, las vidas de nuestras familias van a estar buenas. La manera de Dios. Y en ese no puede decir Dios. No puede decir Dios sus cosas. Sabemos que lo único es definitivo de nuestra vida. Y no el resto, ojalá. Ojalá. Pero no podemos decir. Y nosotros
ustedes, como hijo de Dios, como miembro de esta iglesia, en esta mañana, necesitamos caminar esto es en conformidad, no a lo que son sus expectativas o las mías, sino en conformidad a lo que Dios desea. Y Dios nos acaba de sacar. No es que usted lo tenga. No es que usted pero no es esto. Es que usted simplemente yo ya no he sido lo que Dios hizo. Y hoy se decide decirle a Dios, para alguien que quiere decir a Dios como miembro de esta iglesia, cierto Señor, perdona por muchas veces, yo soy el que llego a ser prisionero de mí mismo. Cuando la idea es que me libere de mí mismo con el propósito de ser suplido, sabiendo cuán anillo tiene. Usted y yo, con esta creación incluida, es como si estuviésemos en un partido. Así le permitimos a Dios gobernar nuestras vidas de acuerdo con sus cimientos. Nosotros, usted quiere decir algo de Dios, perdónanos. Ayúdanos a ser conscientes de lo que se llama bien, que fuimos hechos. Te digo que ahora alguien que quisiera decirle eso yo, ahora alguien que quisiera decirle eso no, siempre hay eso que es mucho más definitivo. Necesitamos la Señor, que nuestras vidas. Pero la palabra bendición es una palabra tan grande en nuestro vocabulario, en nuestra sociedad. Porque rendirnos básicamente significa la perdida. En Dios, esa bendición. Pablo dijo, no importa, no tengo todo, no te hago cosas. El Padre ganará. Nos dirigimos a Dios en oración esta mañana. Por favor, hermano Renato, si nos dirige. Señor Padre Santísimo, gracias Señor por brindarnos esta oportunidad de servicio, Señor. Gracias por brindarnos la oportunidad, Señor, de reunir como iglesia, de congregar, de darte gloria, Señor. Gracias por la enseñanza, por el estudio de hoy, Señor. Que ojalá como iglesia, como miembros, hermanos, podamos, Señor, no solo entender lo que nos estás enseñando, sino, Señor, ojalá vivir tu verdad. Ojalá, Señor, seamos esa gran unidad que tú deseas, Señor. Ojalá como iglesia tengamos toda la mirada puesta en ti, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, de los hermanos, de los miembros, que podamos tener, ojalá, Señor, un corazón dispuesto hacia ti. Que ojalá podamos, Señor, vivir en humildad, en mansedumbre, Señor, y sobre todo en amor entre nosotros. Que entendamos, Señor, que fuera de este mundo no hay nada, Señor, fuera de ti. No hay absolutamente nada que podamos encontrar, Señor, más grande que tú. Que te permitamos, Señor, entregarte nuestras vidas. Que ojalá, Señor, me des el control de ellas. Gracias, Señor, una vez más. Perdónanos porque definitivamente vivimos muy contrario a lo que aprendemos y escuchamos. Te agradezco por los hermanos presentes. Te pido por el resto de vida, Señor, que puedan ser siempre para ti y para tu gloria. Todos los favores de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan una muy feliz semana. Con los hermanos que